Lucas capítulo 23, versículo 26. Y vamos a meditar en algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Dice el versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Oh Dios, te pedimos que nos hables, que tu palabra sea viva, que sea real en nuestras vidas y que nos hables, Señor, conforme a la necesidad que tenemos, de forma individual, de forma personal. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Es un versículo nada más y es un hombre que se llama Simón. Y no es un lenguaje, ¿verdad? Hey, vas a ir a la reunión el jueves, Simón. No es un lenguaje así, ¿verdad? Sino que es un nombre. Y lo interesante, acordemos, anteriormente hemos estado hablando acerca del juicio de Jesús, ¿verdad? Fue juzgado. Y ahorita ya él fue condenado. Y ahorita pasamos a la parte en la cual inicia la crucifixión. Y esa crucifixión era un proceso largo. El condenado tenía que cargar esa cruz durante una gran distancia. Entonces, mientras él va cargando esa cruz, entre la multitud va un mirón, o quizás viene del trabajo y va pasando por ahí. Entonces, a este pelón agarramos y lo ponemos a cargar la cruz. ¿No le parece interesante? O sea, no tiene nada que ver. Él solo va pasando por ahí y lo agarran descuidado. A veces las mayores bendiciones llegan disfrazadas de cargas inesperadas. Acordémonos que no es que lo agarraron para darle un regalo, sino que lo agarraron para cargarlo con una cruz. La cruz ahora es un símbolo bonito, ¿verdad? Que representa que seguimos a Cristo, tiene que ver con Jesús. Pero en el tiempo de Jesús no era un símbolo bonito, era un símbolo de condena. Y una persona que era condenada a morir en una cruz era una persona maldita. Entonces no tiene ningún atractivo. Probablemente este hombre viene del trabajo y lo ponen a cargar todavía. Cuando uno sale del trabajo, precisamente ayer en mi trabajo, salimos a las 5 de la tarde y enfrente de la salida del trabajo están unas líneas del tren. Y curiosamente, vamos saliendo del trabajo y se pone el tren. Ahí estamos esperando 15 minutos. Después abren el portón por otro lado y todos empezamos a salir allá rápido. Y ya cuando llegamos allá a ese lado, estaba el tren más adelante. Entonces, y luego nos regresamos otra vez para tratar de pasar y sí logramos salir, pero nos tardamos media hora. Porque uno no tiene ganas de estar haciendo otra cosa, no tiene ganas de estar jugando con el tren. Uno está cansado y quiere ir a descansar. Este hombre probablemente viene del trabajo, no tiene ganas de cargar una cruz, pero se la ponen encima. Y esta cosa va a cambiar su vida. La cruz, que representa el sufrimiento, que representa sacrificio, la persona que carga esa cruz nunca va a ser igual. Nunca va a ser la misma persona. Y así sucede también en nuestras vidas. A veces nosotros no estamos esperando una enfermedad. A veces no estamos esperando que nos despidan del trabajo. A veces no estamos esperando que la economía cambie. Simón de Cirene va caminando por ahí y a él se la pusieron. Él no iba buscando eso.
pero le pusieron una cruz encima. Por eso le digo, muchas veces llega la noticia de que el resultado del examen es que tiene cáncer. ¿Y quién se espera eso? Nadie se lo está esperando. Pero desde el momento que la cruz está sobre una persona, la persona no va a ser la misma. Esa cruz puede hundirlo o esa cruz le puede transformar. Depende de la actitud que usted toma. Depende de la actitud que tomamos. Entonces, cuando aprendemos a caminar de la mano de Jesús, las cosas se ven desde una manera distinta. Y hay unos textos paralelos también. Otros escritos. Ahorita hemos tomado la escritura en Lucas, pero también en Mateo, capítulo 27, versículo 32, veámoslo. Es la misma escritura, pero tiene unos detalles ahí un poco diferentes. Voy a leer el versículo 26 de Lucas y después vamos a leer el versículo Mateo 27, 32. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ok, ahora vemos en Mateo capítulo 27, versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Ahí dice, lo obligaron. O sea, no es de que si quiere o no quiere, es una obligación. Y cuando es una obligación, pues él no tenía ninguna opción, solamente obedecer. Por eso le digo, muchas veces la cruz no solamente nos llega de sorpresa, sino que también llega como una obligación. No tenemos opción. No tenemos opción de decir, no, ya, quítame esa enfermedad, no me des ese resultado, no me despidas del trabajo, lo necesito. A veces no es opcional, a veces llega. Entonces, la cruz se presenta de diferentes maneras. La rotura de un matrimonio, la rotura de una familia. No llega sin que... No es que alguien está esperando eso. Cuando una pareja se casa, no están pensando en que se van a divorciar después de cierto tiempo. Pero algunas veces, por ciertas circunstancias, eso llega. Tal vez uno de los dos dio lo mejor de sí, el otro probablemente no. Y de repente llega esa separación. Llega esa cruz que no se está esperando, sin aviso. Es una cruz, es una carga, es algo que no deseamos. Pero acordémonos que se trata de la cruz de Jesús. Y cuando Jesús está involucrado en la ecuación, podemos aprender a confiar en Dios. Podemos aprender a confiar en Dios, porque Dios tiene el control. A pesar de que no entendamos, a pesar de que no comprendamos y que no tengamos la fuerza, pero Dios nos va a dar esa fuerza para salir adelante y para superar esa situación. Como les decía, después de cargar la cruz, la persona no es la misma. La persona es diferente. Y vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Por eso digo, me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esto. Usted sabe que hemos venido leyendo párrafos más largos, pero cuando veo a este personaje, Simón de Cirene, y dije, hay algo muy interesante aquí, porque esto se relaciona mucho con nuestras vidas, con las experiencias que vivimos. Y Dios está real cuando nosotros también estamos en una situación, cuando nosotros no podemos por cuenta propia. Cuando Dios está en la ecuación, Dios tiene la solución. Gloria a Dios. En el punto número 1 es una carga impuesta. No es una carga que Simón escogió. Simón no fue voluntario.
él fue sorprendido. Simón venía del campo sin intención de involucrarse. Hay gente que no tiene ninguna intención de meterse en problemas ni de buscar nada. Pero igual que nosotros, cuando recibimos un diagnóstico, perdemos un empleo o enfrentamos una crisis que no estamos buscando. Es igual, como he estado mencionando. Pero Dios usa las interrupciones para revelarse. Y esa es una de las cosas maravillosas. Por eso decía, tanto en el camino de Dios como fuera del camino de Dios, la vida es difícil. La vida es difícil en todos los ámbitos. Entonces, pues que sepamos caminar siempre de la mano de Dios, para que aunque no entendamos cosas, aunque no sepamos, pero que seamos fortalecidos por Dios y que Él nos saque adelante, sin importar la circunstancia. Así que Dios usa las interrupciones para revelarse. De alguna manera, Dios se revela. Así que lo que parece casual es providencial. Simón pensó que era un mal día, pero Dios le estaba acercando a Jesús mismo. Imagínense qué cosa más maravillosa, que a pesar de todo, el encuentro que él estaba teniendo era el encuentro con Jesús. ¿Cuánta gente quería estar cerca de Jesús? Dice que Zaqueo se subió al árbol de sicómoro porque quería ver a Jesús. Aquella mujer con flujo de sangre se metió entre la multitud porque pensó para sí, si tan solo toco el borde de su vestidura, el borde de su manto, seré sana, seré salva. Se acercó, quería buscar a Jesús. Un centurión romano acudió a Jesús para que sanara a su criado. Era romano, pero acudió a Jesús. Muchos acudieron a Jesús. Muchos buscaron a Jesús. Pero Simón no lo estaba buscando. Y el plan de Dios era que él tuviera un encuentro con Jesús. Entonces, cuando Dios está involucrado, la cosa es mejor. Y lo curioso es que muchas veces Dios se manifiesta no en momentos agradables, sino en momentos difíciles, cargando una cruz. Entonces, no sé si dije el tema, creo que no dije el título del mensaje y el título es, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? ¿De qué manera muchas veces nos ha tocado cargar una cruz que se nos hace difícil, pero que por medio de esa cruz Dios se manifiesta? Sepamos mirar a Dios en esa situación. Dije, punto número 1 es una carga impuesta, no es algo escogido. Punto número 2, una carga que marca a la familia. Veamos en Marcos capítulo 15, versículo 21. Vimos en Mateo que lo obligaron, ¿verdad? Y veamos qué hay de diferente en Marcos capítulo 15, versículo 21. Es el mismo versículo, escrito por otro escritor. Marcos capítulo 15, versículo 21. Dice así, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. ¿Qué dice? Padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Aquí involucra a hijos, a familia. Entonces, cuando una persona carga una cruz, hay gente que también está involucrada de forma indirecta. La familia. Cuando una persona está cargando una desgracia o una dificultad, toda la familia se duele. ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a esa situación? Es bonito cuando nuestra reacción es aprender a depender de Dios, a descansar en la mano de Dios, y Dios se manifiesta alcanzando a nuestra familia también.
bendiciendo a nuestra familia también. Se da cuenta que cuando alguien carga la cruz, también la familia se ve influenciada, se ve afectada. ¿De qué manera nuestra familia es influenciada? Muchos de nosotros hemos llegado al camino de Dios porque tuvimos un gran ejemplo, porque tuvimos a alguien que amaba a Dios y que fue un ejemplo. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando estamos cargando la cruz? Nuestra familia puede ser bendecida por medio de nuestra reacción. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Entonces lo interesante en esta ocasión, en el mismo versículo que hemos leído, ¿verdad? Pero aquí habla de que era padre de Alejandro y de Rufo. La cruz dejó una herencia espiritual. Una cosa que me llama la atención del hijo pródigo es que cuando él se fue y malgastó todo lo que tenía, despilfarró toda la herencia perdidamente, se quedó sin nada, se quedó sin amigos, porque los amigos duran hasta donde dura el dinero, ¿verdad? Entonces, hasta que se termina la fiesta, ahí se terminan los amigos. Entonces, ya que se quedó sin nada, dice que fue y buscó trabajo. Y el trabajo era cuidar cerdos. Pero ¿por qué razón, si este tipo ya está en la calle, si ya no tiene nada, ¿por qué no mejor ir a robar? ¿Por qué no terminar de hundirse? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque su papá le enseñó bien. Porque su papá le enseñó valores. Entonces, como él tenía valores, muy dentro él supo reconocer y fue a buscar trabajo. Esa es la herencia que se le deja a los hijos cuando se les enseña valores. Cuando una persona carga la cruz, Simón de Cirene cargó la cruz de Cristo, sus hijos Alejandro y Rufo tuvieron que haber sido influenciados positivamente. Eso es lo que pasa cuando cargamos la cruz de Cristo y lo hacemos adecuadamente. Nuestra familia también es influenciada por el Evangelio, por la palabra, y somos una bendición. Por eso decía, qué raro que ya que perdió, gastó todo lo que tenía, no se fue a robar, porque no podía hacer eso, porque tenía valores, porque su papá le enseñó valores. Eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios vive en nuestros corazones. Podemos influenciar a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos los que están cerca de nosotros. La cruz dejó una herencia espiritual. El hecho de que Marcos mencione a los hijos muestra que eran conocidos en la iglesia primitiva. En Romanos capítulo 16, versículo 13, no vamos a leerlo, pero ahí el apóstol Pablo está haciendo salutaciones y está mandando saludos a los que habitan en Roma, porque es una carta. Entonces ahí menciona también a Rufo y a su madre. Estaba investigando un poquito y dice que no es 100% seguro de que se refiera a la misma persona. Sin embargo, como le digo, cuando una persona tiene que ver con Cristo, esta persona y carga una cruz, esta persona no va a ser la misma y va a ser una influencia de bendición para sus hijos. El lenguaje que se habla en la casa no son groserías, no son malas palabras, a menos que uno esté de hipócrita, ¿verdad? Aquí siendo una cosa y en la casa siendo otra, pero de lo contrario, debería de haber palabras de respeto en la casa. Tal vez un cacerolazo por aquí, por allá, pero eso de repente, ¿no? Pero en términos generales deberían de haber valores, porque la palabra de Dios mora en nuestros corazones. Así que lo que Simón vivió impactó a su casa también.
¿Acaso muchos de nosotros no hemos sido impactados por alguien? ¿Verdad? Un ser querido que tiene valores, que ama a Dios, que busca a Dios. Nuestras reacciones ante el dolor afectan a quienes nos rodean. ¿Cómo reaccionamos ante el dolor? Cuando llevamos nuestra cruz con fe, nuestros hijos, nuestros amigos, y la comunidad aprenden a ver a Cristo a través de nosotros. Cuando hacemos las cosas adecuadamente. Si somos un mal testimonio, pues ese es harina de otro costal. Pero si lo hacemos bien, deberíamos de influenciar la vida de los demás. En tercer lugar, una carga que cambia tu dirección. En el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 17 está el mismo versículo. Pero ahí está más curioso. Dice, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Ahí no menciona a Simón. Y recuerda usted, hay un canto de una hermana, Reina creo que se llama, que habla de las huellas. Y dice que iba caminando por la playa y que miraba un par de huellas en la arena. Y algo así, dice que ella pues como que le reclama a Dios, Señor, si prometiste cargarme en tus brazos. Y ahorita que estoy en esta situación difícil, no veo tus huellas. ¿Y qué le dice Dios? Que las huellas que mira no son las de ella, sino que son las de Jesús, porque Él la está cargando en sus brazos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí no aparece Simón, pero es que se trata de Jesús. El personaje principal no es Simón. El personaje principal es Jesús. Jesús nos carga a nosotros en sus brazos. Cuando estamos cargando una cruz, cuando estamos pasando una dificultad, es Jesús el que nos está cargando en sus brazos. Las huellas que miramos no son las nuestras, son las de Jesús, porque Él nos está protegiendo a nosotros, porque nos está cargando en sus brazos. Es maravilloso cómo Dios puede hablarnos a través de un ejemplo de una persona que no se espera nada de eso, pero que Dios quiere acercarlo a Jesús, aunque Él no lo está buscando. Y así nos pasa a nosotros, que hay circunstancias que no las estamos buscando, que no las esperamos, pero que por medio de esa situación difícil, Dios quiere que nosotros estemos cerca de Jesús, para que Él nos cargue en sus brazos, para que nos ayude a pasar esa prueba, a pasar esa dificultad. Pero depende de nuestra reacción, así es como va a suceder, ¿verdad? Si nosotros reaccionamos de una manera en que nos dejamos moldear, entonces Dios va a obrar en nuestras vidas y vamos a poder ser personas diferentes, personas que se sobreponen ante cualquier circunstancia, personas que maduran, personas que llegan a ser diferentes y que sean una bendición para nuestras familias, para los que están a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero ir concluyendo con un pequeño ejemplo. No sé si usted ha escuchado la palabra apartheid. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, apartheid? ¿Alguien ha escuchado hablar de un hombre, Nelson Mandela? Llegó a ser el presidente de Sudáfrica, el primer presidente de color negro de Sudáfrica. Bueno, el apartheid era un sistema legal de segregación racial que existió en Sudáfrica desde 1948 hasta 1994. ¿Y en qué consistía? Eso tenía que ver con una separación forzada entre razas.
Estamos hablando de separación entre blancos y negros, mestizos e indios. Eran separados todos en todos los aspectos de la vida. Eran separados en las escuelas, en los hospitales, en los transportes, en las playas, incluso en las bancas, en los parques, así como aquí en los Estados Unidos, una separación racial. Los blancos con privilegios y los negros, esclavos. Así era en Sudáfrica. Hasta que un hombre negro, Nelson Mandela, protestó, luchó, era un activista en contra de ese sistema. Y por causa de eso lo mandaron a la cárcel. Pasó 27 años en prisión por luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Fue considerado un enemigo del Estado. Sin embargo, al salir de la cárcel, en lugar de buscar venganza, promovió la reconciliación. Se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica y un símbolo mundial de perdón y paz. 27 años en la cárcel. Creo que cualquiera se llenaría de amargura. ¿Por qué me está pasando? No estoy enfatizando en cuestiones políticas, pero él tenía una causa, luchó por esa causa y valga la repetición, a causa de eso lo metieron a la cárcel, pasó 27 años ahí, pero su vida al salir de la cárcel no era la misma. Por eso le digo, cuando una persona carga la cruz, no va a ser la misma. Entonces, él llegó a ser el presidente de Sudáfrica. Su prisión fue su cruz, pero también fue el lugar donde su carácter fue formado. La carga injusta que cargó lo preparó para llevar esperanza a toda una nación. Es un símbolo de paz. Actualmente, recientemente murió un hombre llamado Pepe Mujica. Bueno, no, se llamaba José Mujica, le decían Pepe Mujica. Hace poco murió. Él también era un guerrillero que luchó por una causa. Fue un guerrillero tupamaro en Uruguay y pasó 14 años en prisión también. Gran parte del tiempo en condiciones inhumanas, incluso en aislamiento. Después de recuperar la libertad, eligió un camino de democracia. Se convirtió en presidente de Uruguay desde el año 2010 hasta el 2015. Y es conocido por su humildad y estilo de vida. Todo su dinero, bueno, el 90% de su dinero, mientras estaba en la presidencia, lo donaba. Ganaba aproximadamente al mes, el presidente de Uruguay ganaba aproximadamente $12,000. Él donaba el 90%, se quedaba solamente con el 10%, que es 1,200. El resto lo donaba para causas, para ayudar a las personas. Él vivió en humildad, con un carro viejo, murió recientemente, pero era un hombre transformado, que no estaba atado a los bienes materiales. Es más, él hablaba mucho en contra del consumismo. Dice, cuando usted compra algo, un par de zapatos, dice, usted no los compra con dinero, usted los compra con el tiempo de vida que usted usó para trabajar y ganarse ese dinero y lo compra. Entonces él estaba en contra del consumismo, pero llegó a ser una persona amada por el país. ¿Por qué? Porque fue procesado. Porque como digo, cuando una persona carga una cruz, no va a ser la misma. Después de pasar una situación difícil, la persona no va a ser la misma. Su carácter se transforma, su carácter llega a ser distinto. Entonces, que podamos nosotros ser sensibles para que al cargar la cruz de Cristo, nuestro carácter sea transformado y seamos personas buenas, seamos personas fuertes, personas capaces de ser un ejemplo en nuestro hogar
para nuestra familia y para los que están a nuestro alrededor. Amén. En conclusión, Simón no planeó ese encuentro, pero fue el mejor día de su vida. Cargar la cruz parecía un castigo, pero fue su puerta a Cristo. Hoy lo que tú ves como una desgracia puede ser una bendición si aprendemos a ver a Cristo en esa situación. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes para que podamos identificar tu mano en las cosas que muchas veces nos pasan en nuestra vida, cosas que no estamos deseando, cosas que no esperamos, cosas que no queremos vivir, pero que si las tenemos que enfrentar, Dios mío, ayúdanos a que podamos hacerlo de la mano contigo. Oh Dios, que podamos descansar en ti, que podamos confiar en tu fidelidad, que es grande, Señor. Oh Dios, que tu palabra forme parte de nuestra vida, oh Dios, para que podamos vivir conforme a ella, oh Dios. Gracias, Padre, gracias porque cada día aprendemos de ti. Gracias por esta palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes. Oh Dios, que nuestros hogares sean bendecidos, que sean prosperados, que en cada área de necesidad y dificultad podamos aprender, oh Dios, de ti y que podamos recibir tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.